Hola gente de aquí y de allá, booktuberos, fieles e infieles, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que disfrutando del otoño, paseando o leyendo o trabajando, pero con buena salud, que es lo importante, ¿no? La idea con este book tag de hoy, que pienso hacer periódicamente, es ponerme el reto a mí misma de buscar nuevos autores y autoras de diferentes nacionalidades, porque uno tiene tendencia a leer siempre los mismos autores de los mismos países y ya es hora de comenzar a ampliar los horizontes. Por eso lo que voy a hacer cada vez que haga este tag es escoger 5 libros de 5 autores de países diferentes que yo recomiendo porque me gustaron mucho estos libros, y tratando de no repetir países, o si los repito, no repetir autores por lo menos. Siempre hay algunos países que se terminan repitiendo porque conozco muchos autores de estos países o porque he vivido en ellos, como por ejemplo Cuba, Estados Unidos, Francia. Tal vez haya alguien que lo haya hecho antes este book tag, pero bueno, ahora fue que a mí se me ocurrió. Comenzaré por supuesto con los que son más fáciles para mí, que son mis autores y libros favoritos de estos autores. Son libros a los que les tengo mucho cariño y significan mucho para mí porque los leí siendo muy joven y fue como mi puerta de entrada a estos autores que al final terminaron convirtiéndose en mis autores favoritos, ¿no? De toda la vida. El primer país es Colombia y seguro que saben cuál es el autor que voy a mencionar, el maestro Gabriel García Márquez. Lo que sí, no voy a mencionar el mismo libro que todo el mundo recomienda, Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. En este caso, mi libro favorito de Gabriel García Márquez se llama 12 cuentos peregrinos. 12 cuentos peregrinos, como dice el título, son 12 cuentos. Entonces, Gabriel García Márquez en el prólogo, como ven, va a explicar por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos. Y es porque estos cuentos todos pasaron bastantes vicisitudes antes de llegar a ser publicados. Hasta por el cesto de la basura llegaron a pasar. El prólogo fue lo que más fascinó a la niña que yo era, a la adolescente que yo era cuando agarré por primera vez este libro. Y luego ya cuando leí los cuentos ya estaba comprada totalmente. Yo lo recomiendo mucho también para empezar a leer a García Márquez si no quieres empezar a leer en los ladrillos que son Cien años de soledad o otras novelas de él, con los cuentos que son cuentos de diferentes, como para diferentes públicos, de diferentes géneros. Puedes darte cuenta si es un autor para ti, si su forma de escribir te gusta tanto como a mí. Son cuentos, algunos muy conmovedores, otros muy impactantes, la mayoría de esos que tú no puedes olvidar nunca. Muchos son hasta cinematográficos, de hecho han servido algunos para guiones de cine o han sido llevados a la televisión. Si no me equivoco, de Yo solo vine a hablar por teléfono hay una película. De los 12, mi favorito es el que se llama La Santa, que comienza así: 22 años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastevere y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias del letrado andino con que había venido a Roma por primera vez. Pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años y volví a verlo como era, sigiloso, imprevisible y de una tenacidad de picapedrero. Antes de la segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía por dentro. ¿Qué pasó con la santa? Ahí está la santa, me contestó, esperando. Esta edición que tengo en la mano es de Mondadori de 1999, pero la que yo me leí era una de tapadura de una edición colombiana que se llama Oveja Negra de 1992. Creo que era la original, la edición original. Y a mí me gustaba, la romántica que yo era, le gustaba porque se veían las 12 rosas saliendo del cesto de la basura. Segundo país, Cuba. De mi querida patria traigo un libro de una de mis autoras favoritas en general, que es Dulce María Loinás del Castillo, reconocida poeta, premio Cervantes y una escritora de la que en mi opinión se habla demasiado poco. Esta es la única novela que escribió, Jardín, catalogada por ella misma como una novela lírica. Ahora voy a intentar hacer el extremadamente difícil ejercicio de explicar de qué va esta novela. Este libro es extraño e intrigante, es una joya rara que no es para todo el mundo, en mi opinión.
porque aquel al que no le interesa la poesía o el intimismo no tiene nada que hacer con este libro. No es una novela al uso, no tiene mucho de lo que se puede considerar acción como tal. Aquí la acción está transformada en poesía, en sentimiento, en cuestionamientos de la protagonista sobre su pasado, sobre sus recuerdos. A ratos te preguntas si Bárbara, esta mujer que es el personaje principal, si es una muerta, si es un fantasma, si es una amnésica en busca de respuestas. Hay mucho misterio alrededor de quién es ella y de qué hace ahí. Los documentos, los retratos, los periódicos, las cartas cobran mucha relevancia en esta novela porque a través de ellos ella va a tratar de reconstruir su vida, sobre todo en la primera parte de la obra. Esta es una mujer, Bárbara, que vive enclaustrada en una casona que está como en el núcleo de un gran jardín. Un jardín tan exuberante que parece una selva, e interactúa con ella y va a ser a veces otro personaje en la novela. Verás si lees este libro que algunas escenas te van a recordar el realismo mágico, y aquí estamos hablando de un libro terminado de escribir en 1935. Si no me equivoco, se suele hablar de Gabriel García Márquez como principal exponente del realismo mágico, y habría que recordar que Dulce María Loinaje estuvo antes que él, como ella misma diría en alguna ocasión. La mujer se asombró de haber podido dormir en aquel sitio, de no haber sentido el frío de la noche ni la humedad del agua. Sus vestidos estaban secos y sentía como si no le tocaran el cuerpo. Trató de pensar, de recordar, pero su pensamiento naufragaba en un mar de aguas obscuras que crecía durante días, meses, años por detrás de ella. ¿Quién era ella, tan fina y tan blanca, con sus manos estriadas de un azul doliente y su cinturón de piedras brillantes? ¿Qué había hecho antes? ¿Qué hacía ahora entre las flores de un jardín? Tercer país, Francia. Bueno, esta autora nació en Francia, pero rodó y vivió en algunos otros países y es conocida fundamentalmente por sus diarios. Era diarista. Terminó, tengo entendido, publicando la mayor parte de su obra en inglés. Escribió durante toda su vida desde muy temprana edad, lo cual se ve en la gran maestría de la escritura, que es como decir su ambiente, su lugar seguro, porque ella se refugió en la escritura cuando el padre abandonó la familia y fue una forma un poco como de comunicarse con él y de reflexionar sobre todo lo que le pasaba, ¿no? Yo no conocía a Anaïs Nin por sus diarios, sino por este libro que tengo aquí, que se titula En una campana de cristal y Corazón cuarteado. Una campana de cristal son cuentos y Corazón cuarteado es como una noveleta que aparece en la segunda parte del libro, pero son los cuentos realmente lo que a mí me fascinó. Yo tenía unos 12 o 13 años, aquel verano en el que fui a la biblioteca municipal. Estaba condenada a pasar el verano completo en casa y dije, bueno, déjame ir a la biblioteca a ver qué puedo sacar para entretenerme y que el tiempo pase, y me encontré este libro. Bueno, no es este ejemplar, sino un ejemplar de esta misma edición, que es de Editorial Arte y Literatura de 1989. Me lo llevé a mi casa y lo devoré. Estuve tirada en la cama leyendo hasta que no terminé, no me levanté. A mí me fascinó la forma de escribir de esta mujer. Yo nunca había conocido y no he conocido todavía a alguien que escriba igual o mejor que ella, en mi opinión. Es como la escritora que yo habría querido ser. No es lo que dice, sino cómo lo dice, con qué poesía, con qué belleza, siempre con la palabra exacta. Nunca se te ocurre pensar que pudo haber utilizado otra palabra. Es tan lírica y a la vez sin tapujos para meterse en el yerbazal de literatura erótica donde ella se terminó metiendo. Tiene que haber sido alguien bastante abierta de espíritu. El libro, por supuesto, lo tuve que devolver a la biblioteca, pero más tarde, ya estaba en la universidad, y en la Biblioteca Nacional, en un expurgo, vi que lo estaban vendiendo. Aquí se ve que lo que pagué 5 pesos cubanos. Aquí tiene el cuñito de la Biblioteca Nacional y pagué 5 pesos cubanos, que viene siendo actualmente ¿qué? Como 1 céntimo de euro o algo así, creo que ni eso. Ahora estoy más interesada en leer los diarios de Anaïs Nin, pero de lo de ella, este es el libro que sigo guardando junto a mi corazón. De los relatos, mi favorito se titula Ragtime y comienza así. La ciudad dormía del lado derecho, agitada por violentas pesadillas. De sus chimeneas se escapaban largos ronquidos. Le asomaban los pies, porque las nubes no la cubrían del todo. Las nubes tenían un agujero por el que caían las blancas plumas.
La ciudad había desatado todos sus puentes, como otros tantos botones, para estar cómoda. Allí, donde había un farol, la ciudad se rascaba hasta hacerlo apagarse. Árboles, casas, postes de telégrafo estaban echados de lado. El trapero avanzaba por entre las raíces, los sótanos, las alcantarillas humeantes, las cañerías, buscando objetos diversos, residuos, trapos, botellas rotas, papeles, hojalata y pan seco. El trapero entraba y salía de los bolsillos de la ciudad dormida, con su bastón. Entraba y salía de los bolsillos por encima de la cadena del reloj de su vientre, entraba y salía de las mangas, rodeaba el sucio cuello de su camisa, atravesaba las ramas de su cabello, recogía las hebras rotas para reparar mandolinas. La manga deshilachada, las migas de pan, la esfera rota del reloj, las briznas de tabaco, el billete de metro, el cordel, el sello. El trapero trabajaba en silencio entre las manchas y los olores. Su saco se iba llenando. La ciudad se volvió lentamente del lado izquierdo, pero los ojos de las casas permanecieron cerrados y los puentes abiertos. El trapero trabajaba en silencio y nunca miraba nada que estuviese entero. Sus ojos buscaban cuanto estuviera roto, usado, marchito, fragmentado. La visión de un objeto completo lo entristecía. ¿Qué se podía hacer con un objeto entero? Ponerlo en un museo, no tocarlo. Sin embargo, un papel rasgado, un cordón de zapatos sin su pareja, una taza sin plato, eran cosas interesantes. Podían ser transformadas, fundidas para formar otras cosas. Un trozo de cañería torcido, este cesto sin asa, maravilloso. Esa botella sin tapón, maravillosa. La caja sin llave, maravillosa. Maravillosos esa mitad de vestido, la cinta de un sombrero, el abanico al que le falta una pluma. Maravillosa la placa fotográfica sin la cámara, la rueda de bicicleta sin pareja, la mitad de un disco de fonógrafo, fragmentos, mundos incompletos, harapos, detritus, el final de los objetos y el principio de las transmutaciones. El trapero meneó la cabeza complacido. Había encontrado un objeto sin nombre. Brillaba, era redondo, era inexplicable. El trapero se sentía contento. Dejaría de buscar. La ciudad estaba a punto de despertar al olor del pan. El trapero tenía el saco lleno. Había en él hasta pulgas que hacían piruetas, la cola de un gato muerto para la buena suerte. Su sombra caminaba tras él, inclinada, 2 veces más larga. En la sombra, el saco era la joroba de un camello. La barba era el hocico del camello, el caminar del camello subiendo y bajando por las dunas, el paso del camello, arriba y abajo. Me senté en la joroba del camello. Y en este punto ven cómo ella entra en el cuento, pasa de ser narrador en tercera persona a narrador en primera persona. Y para mí aquello me explotó la cabeza. Yo nunca había visto algo así. Para mí era la persona más creativa del mundo esta mujer. Qué lenguaje tan bonito, en fin. Este ha sido mi relato favorito durante una gran parte de mi vida. Ragtime. Cuarto país, Nueva Zelanda. A ver cómo dices tú, Nueva Zelanda o Nueva Zelanda. Parece ser que en Latinoamérica decimos Nueva Zelanda y en España se suele utilizar la forma Nueva Zelanda. Qué raro todo eso de las traducciones de los países. ¿Por qué decimos Islandia y no Islanda? Si decimos Irlanda y no Irlandia. ¿Por qué nadie dice Disneylanda sino Disneylandia? En fin, me estoy yendo por las ramas. Katherine Mansfield es mi escritora neozelandesa favorita. Y tampoco es que yo conozca más escritores neozelandeses, qué vergüenza. Pero es que Katherine Mansfield, si tuviera que escoger mis 10 escritores favoritos de toda la vida, yo creo que Katherine Mansfield formaría parte de esos 10 escritores. Tanto me gustan sus cuentos y me pasó cuando la descubrí más o menos como con Anais Nin. Este libro, Una taza de té, lo vi en una librería, no esta edición, era otra más feíta. Y me llamó la atención el título sobre todo. No hay título más reconfortante y más bonito, ¿no? Cozy, como dicen ahora los booktubers, que una taza de té, algo caliente para tomar mientras lees, pasar este frío del otoño. Y por supuesto que el té, la cultura inglesa no puede existir sin el té. Y bueno, estos son cuentos que a mí lo que me gusta de Katherine Mansfield es que ella tiene una mirada tan fresca y a la vez tan madura sobre los eventos que narra. Son cuentos y personajes que parecen muy triviales, todo lo que sucede parece superficial y no es hasta el final que te das cuenta un poco esa denuncia que tenía detrás, esa ironía, esa crítica que tenía detrás la historia. Son cuentos y personajes ambivalentes como somos la mayoría de los seres humanos, hasta que tenemos que escoger, como dice la frase sabia, a quién alimentar.
que todos tenemos dentro un león y es tu decisión si le das de comer o no. En fin, me estoy poniendo profunda. Esta edición de Editorial Gente Nueva es de 1981. Mi madre y yo era un bebé cuando esto. Mira qué amarilla. Bueno, la de Anna Isning es más amarilla todavía. Me imagino que esté descatalogada ya, pero sé que hay muchas ediciones más recientes muy buenas que yo recomendaría. Por ejemplo, hace poco escuché en audiolibro Los Cuentos Escogidos de la edición de Penguin Random House Audio y me gustó mucho. Y está también la edición de Cuentos Completos de Alba Clásica Meyer. Estos dos los recomiendo en particular porque sé que están disponibles en las bibliotecas públicas, por lo menos aquí en Madrid. A Henry le gustaban mucho los libros. No leía mucho ni poseía más de una docena de volúmenes, pero los había visto prácticamente todos en los estantes de Charing Cross Road durante el almuerzo y algunas veces en diversos lugares de Londres. Era verdaderamente asombrosa la cantidad de libros que Henry conocía de vista, por su manera de tomarlos y de abrirlos, por las frases bien elegidas que usaba para discutirlos con los libreros. Se podía pensar que Henry se había amamantado con un volumen abierto sobre el pecho de su madre. Pero no era así. Henry daba la impresión de conocer a fondo cualquier cosa que tocaba o decía. Aquella tarde primaveral le tocó el turno a una antología de la poesía inglesa y hojeándola tropezó con un título que le llamó la atención. Algo pueril pero muy natural. Bueno, esto es un fragmento del cuento del título Algo pueril pero muy natural. Ahora mismo no me acuerdo ni de qué trata. Tengo que releer el libro. Por último, un país del que me cuesta mucho trabajo escoger un autor favorito porque tengo muchos y porque es un país con mucha gente que escribe bien y es Estados Unidos, así que me he decantado por el que es mi autor favorito desde la infancia, que es Mark Twain. Durante mucho tiempo mi libro favorito de Mark Twain fue Las aventuras de Huckleberry Finn, pero hoy no traigo ese sino otro que se llama Inocentes en el extranjero. Por supuesto la edición original es en inglés. Antes de Mark Twain, todos los viajes importantes en barco se hacían generalmente del viejo mundo al nuevo mundo. Primero para descubrirlo y luego para colonizarlo, para buscar nuevas oportunidades, etc. Luego, ya en época de Mark Twain, comienza a invertirse la cosa. La gente con cierta posición, la gente rica, con cierto estatus, comienza entonces a interesarse por el viejo mundo de nuevo, por los griegos, los egipcios, la historia de la humanidad, la historia de sus antepasados. Y entonces se programa un viaje en barco para ir a visitar la Tierra Santa, haciendo escala en diferentes países como Francia, Italia, Grecia y Turquía, en este barquito que vemos aquí que se llamaba el Quaker City. Entonces el Quaker City partió el 8 de junio de 1867 desde New York hacia el viejo mundo en lo que podríamos llamar el primer crucero de placer con todo incluido de América al viejo mundo. ¿Y quién tuvo el privilegio de poder embarcarse en este crucero? Mark Twain. Mark Twain que en la época no tenía un centavo partido por la mitad, pero que logró que un periódico de San Francisco, el Daily Alta California, le financiara el viaje a cambio de que él le enviara a este periódico varias decenas de artículos del viaje. Y estas crónicas al final, a la larga, se fueron a convertir en este libro, Los Inocentes en el extranjero. En inglés se llama The Innocents Abroad y en francés, que fue como yo me lo leí primero, se llama El viaje de los inocentes. Le Voyage des Innocents. Y no les quiero contar la cantidad de años que me metí leyendo aquello en francés, pero me encantó. Realmente fue uno de los primeros libros que me leí en francés. Luego, cuando llegué a Canadá, sería el libro más vendido de Mark Twain en su vida, aunque ahora sea más conocido por Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Aquí aparece al comienzo que Mark Twain transcribió el programa del crucero. Decía el comienzo: Brooklyn, 1 de febrero de 1867. Los abajo firmantes llevarán a cabo una excursión la próxima temporada y os piden permiso para someteros el siguiente programa. Un vapor de primera, con por lo menos 150 camarotes, será escogido y admitiremos a bordo un grupo selecto de viajeros no superior a las 3/4 partes de la capacidad del buque. El navío irá previsto de todas las comodidades necesarias, incluyendo la biblioteca e instrumentos musicales. Llevará a bordo un experto médico. Saliendo de Nueva York a primeros de junio, haremos ruta suave y apaciblemente a través del Atlántico y pasando por el archipiélago de las Azores, llegaremos a San Miguel al cabo de unos 10 días.
Allí pasaremos un día o dos gozando de los frutos y el paisaje de las islas y tras 3 o 4 días de viaje arribaremos a Gibraltar. Bueno, esto es parte de la carta en la que se está detallando el programa del viaje, que dice que al final el viaje y el tiempo pueden ampliarse por voto unánime de los participantes en la excursión. Bueno, y por supuesto que Mark Twain estuvo interesadísimo en participar en este evento histórico. Aunque hoy no se hable mucho de eso, pero yo sí hablo y leo. Ya les digo, con pocos libros me he divertido yo y he llorado de la risa, como con este librito. Mark Twain viene siendo como el humorista al que yo más admiro. En fin, que aquí Mark Twain cuenta todo lo que pasaron estos viajeros privilegiados americanos, estadounidenses de pura cepa, llenos de clichés y de ignorancia y de idealización del viejo mundo. Imagínense cuánta literatura contando las maravillas que hay en Europa a visitar y todas esas cosas, y cuando llegas, que muchas veces lo que te encuentras te decepciona. Bueno, es esto lo que él cuenta, pero lleno de anécdotas hilarantes. Es una caricatura del turista típico, romántico, y lo que a mí me gusta es el humor irreverente de Mark Twain, porque es que se burla de todo y de todos, nadie escapa, ni siquiera él mismo, porque se sabe que están haciendo el ridículo. Los inocentes son ellos, ¿no? Que van a visitar el viejo mundo y que creen saberlo todo. Claro, él exagera también, pero bueno, eso forma parte del humor también. El choque con los locales, los malentendidos, la incapacidad de estos hombres de aprenderse el nombre del guía turístico, por ejemplo. Ellos no podían con los idiomas, ¿no? Y a todos los guías turísticos con los que se cruzaron los diferentes lugares le llamaban igual, le llamaban Ferguson. Y el guía se enojaba, pero ellos seguían llamándole Ferguson. A las 3 de la madrugada del 21 de julio fuimos despertados y nos notificaron que las Islas Azores estaban a la vista. Contesté que las islas no me interesaban en absoluto a las 3 de la mañana, pero vino otro perseguidor y luego otro y otro y otro. Finalmente, creyendo que el entusiasmo general no permitiría a nadie dormir en paz, me levanté y salí soñoliento a cubierta. No hay ninguna frase que yo pueda leer de este libro que haga justicia a lo divertido que es. Lo divertido y lo informativo también, porque muchas cosas históricas que él cuenta, lo que las cuenta de una forma muy cómica, son historia también, forman parte de la historia de la humanidad. Y este viaje forma parte de la historia de la humanidad. Se nota que me gusta, ¿verdad? Y que me gusta Mark Twain. Es que me gusta Mark Twain y me gustan los libros de viaje. Y un viaje, el primer viaje de placer del nuevo mundo al viejo mundo, en el que participa además mi escritor favorito, es que este tiene que ser un libro para mí muy importante. Y se los recomiendo. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan pasado un rato agradable y que nos encontremos de nuevo en el próximo podcast de Susu. Un beso.